La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Oseas 4 salta del lenguaje figurado al lenguaje literal y explícito. De aquí en adelante el profeta presenta el caso de Israel con la claridad de una demanda judicial de divorcio para exaltar la justicia divina en el trato con su pueblo. Ven conmigo a explorar las lecciones aplicables a nuestros días. Primero, los pecados de Israel y sus líderes. Desde el verso 1, el divino esposo presenta sus quejas contra su infiel esposa. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Estas tres falencias abren la puerta a la lista de pecados del verso 2, los cuales afectan hasta las criaturas inocentes de la naturaleza, según el 3. El Espíritu Santo señala especialmente la culpabilidad de los líderes espirituales, quienes habían convertido en negocio el pecado, según el verso 8. Todo esto arranca de los labios del Todopoderoso la conmovedora declaración del verso 6, que te comparto según la Nueva Traducción Viviente. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Tenía Dios suficientes razones para divorciarse de su pueblo? ¿Cuántos pecados nuestros podrían ser llevados al tribunal para darnos una merecida condenación? ¿Cuánta responsabilidad tenemos los que hemos sido colocados en una posición de influencia? Segundo, la perversión de la religión. Los versículos 11 al 14 nos llevan a contemplar la más degradante perversión moral y religiosa. Israel había cambiado las sencillas ceremonias del santuario, que simbolizaban el sacrificio de Cristo, por una vulgar idolatría que estaba cargada de promiscuidad sexual, borracheras y placeres enloquecedores, según el verso 11. El culto a Satanás siempre ha ofrecido la satisfacción de las más bajas pasiones humanas. El adulterio espiritual convirtió al corderito de Israel en una vaca salvaje, según el verso 16. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿es Dios el que está procurando el divorcio? ¿O los israelitas, como dice el verso 12, dejaron a su Dios por fornicar? ¿Quién es el que provoca la separación? ¿Es aquella mujer desesperada que sufre violencia junto a sus inocentes hijos? ¿O es ese marido alcohólico que provoca náuseas su conducta? ¿Es ese esposo que se parte la espalda trabajando por el bienestar de su familia? ¿O es la mujer que desperdicia el sudor de la frente de su marido con su amante? ¿Es Dios quien te dio la espalda? ¿O eres tú el que con tus palabras y acciones le has dicho, desaparece de mi vida? La religión pura y verdadera no se conforma con ritos y ceremonias, precisa de una estrecha relación con el dador de la vida. ¿Deseas tú una relación con Dios así? ¿O prefieres conformarte con las supersticiosas prácticas religiosas? Y tercero, la advertencia para la hermana. A estas alturas parece imposible revertir la degradación espiritual de Israel. Quizá por eso, la última sección del capítulo contiene una poderosa exhortación a la nación hermana, que inicia en el verso 15. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. Desde el nacimiento del reino del norte, Jeroboam I había convertido a Betel, la casa de Dios, en Bet-Aven, la casa de impiedad. El clamor del verso 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo, explica por qué nunca se dio una promesa de restauración completa a las 10 tribus del norte. Por eso, el espíritu de profecía vuelve la mirada hacia el sur, al remanente de Judá. Esa nación debía aprender de los errores de su vecina. ¿Aprendió Judá la lección? ¿Qué dice la historia? Asimismo, el Señor vuelve su mirada hacia ti en este momento. Si todo el mundo va tras los placeres pecaminosos, ¿harás tú lo mismo? Si el pastor de tu iglesia cae, ¿te dejarás arrastrar al mismo agujero? ¿Serán los pecados ajenos una excusa suficiente ante el tribunal de Cristo? Abre tus ojos
y vuelve a los brazos del único que te ama de verdad. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.